Hola, muy buenos días. Mi nombre es Eliana Andrea Hernández Chala. Les voy a exponer acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza? Debido al desarrollo actual o a la acelerada industrialización que se ha desarrollado en los últimos años, esto ha afectado la mano de obra humana porque ya gracias a la innovación tecnológica que ha avanzado en estos últimos años, ya la mano de obra humana se reemplaza por máquinas. Esto ha generado un desequilibrio, ya que los recursos alimentarios como los agrícolas, la ganadería, se ha venido incrementando, digamos, el consumo por el debido crecimiento de la población de la sociedad actualmente. Debido a esto, entonces, la naturaleza no alcanza a satisfacer las necesidades de nosotros como sociedad. Debido a esto, ha generado el uso de transgénicos, el incremento del calentamiento global, el incremento de tala de bosques, el incremento de caza de animales, y esto ha causado la mayor contaminación o la mayor producción de desechos contaminantes. Esto nos afecta porque a causa de estos desechos contaminantes afecta los distintos entornos, poniendo en peligro la biodiversidad, que gracias a Dios este país es muy diverso. Debido a lo anterior, en el siglo XX ya se comenzó a hablar del desarrollo sostenible, que se trata de enlazar el progreso económico con la preservación de los entornos socioambientales. A partir de esto se manejan algunos conceptos o algunos acuerdos. Entonces, algunos acuerdos de ellos es: el ser humano integra el sistema natural y tiene relación armónica con él. Esto quiere decir que gracias a muchos ambientalistas hay muchos recursos en los cuales se han podido reservar, o se ha evitado la explotación de estos recursos que a largo plazo nos puede afectar la explotación de ellos. Entonces, la naturaleza se considera como objeto de transformación gracias a la materia prima que tiene incursión en las leyes de mercado. Entonces, esto aumenta el crecimiento económico y brinda oportunidades de trabajo a la población, pero el mal uso que le da algunas personas, entonces a largo plazo nos afecta, como por ejemplo ahora los cambios de clima, el desgaste de la capa de ozono por el mal manejo de algunos recursos naturales, por lo menos cuando se habla del fracking, que la extracción de petróleo que llenan las capas de tierra de agua. Esto afecta a largo plazo, por eso es que se evidencian o se dan los terremotos a causa de estos malos manejos, el cual está prohibido el uso, pero a las grandes multinacionales lo que les importa es extraer este petróleo para venderlo a un muy buen costo, y lo único que les interesa es la economía y ganar dinero. Entonces, la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza es evidente, que gracias a la naturaleza nosotros subsistimos, y gracias a nosotros la naturaleza también tiene sus beneficios gracias a los ambientalistas que cuidan las reservas naturales como los páramos, los nacimientos de agua. Entonces, la segunda pregunta es: ¿cuál es el papel de la naturaleza en el desarrollo social? A partir de esto hay unos elementos
y unos procesos del medio natural, como por ejemplo el clima, el relieve, la hidrografía, los suelos, la vegetación natural, como oferta de recursos para satisfacer las necesidades humanas o de la sociedad. Entonces lo que hace la sociedad es apropiarse de estos recursos, los cuales los modifica, como por ejemplo el espacio geográfico, que es el producto de la apropiación social e histórica de la naturaleza, como por ejemplo el trabajo colectivo. Gracias al espacio geográfico hay escenarios para el desarrollo de la vida social, como por ejemplo las casas, los edificios, los páramos, los lagos, los ríos. Entonces esto hace que la sociedad pueda dividir cierto espacio para convivir y modificar la naturaleza. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar de cultura y naturaleza. Stewart, el padre de la ecología cultural, lo que nos plantea es que para hablar de una cultura en concreto hay que tener en cuenta las adaptaciones que han tenido un ecosistema en el que han vivido, digamos, a través de la historia, y cómo, digamos, de alguna manera han sabido moldear las dificultades que presenta el medio ambiente y cómo han sabido aprovechar los recursos naturales que este también les brinda. Hay que tener en cuenta que una cultura siempre va a variar en función de cómo sea el medio ambiente. Un ejemplo claro es las culturas que viven, digamos, cerca de las zonas desérticas. Ellas van a valorar muchísimo más el agua y los recursos naturales, puesto que allá escasean más, a diferencia de una cultura, digamos, donde tenga un nacimiento de agua cerca, donde haga quebradas y ríos. Tenemos que tener claro que para hablar de la relación de la cultura y naturaleza, hay que tener presente que nosotros somos quien transformamos la naturaleza. Nuestro comportamiento, digamos, en relación con el entorno lo cambia, y a su vez que nos cambia continuamente. Las sociedades humanas han transformado la naturaleza a lo largo de los años. Esta transformación, digamos, empezó con las sociedades cazadoras y recolectoras y se intensificó a través del tiempo, de los años, con la agricultura, con la ganadería y con ya cuando se crearon las ciudades. No obstante, a pesar de que nosotros somos los únicos que somos capaces de transformar la naturaleza, de alterarla, nos quejamos de los cambios climáticos, de toda la problemática que hay. Pero no somos conscientes que muchas veces nosotros arrojamos las basuras y todo eso a los nacimientos de agua, a los ríos, a las quebradas, y muchas veces lo que hace eso es que taponar eso, y después vienen los derrumbes, vienen las inundaciones, que también de alguna manera está afectando, digamos, a las sociedades que viven alrededor de estos lugares. Esta cultura que tenemos nosotros de arrojar todos nuestros desechos al agua viene desde la colonia. ¿Por qué? A pesar de que los indígenas, ellos valoraban mucho el agua, mucho los recursos naturales, cuando llegó el tiempo de la colonia, los españoles, al ver eso, ellos no creyeron que era una falta de respeto. Entonces ellos empezaron a arrojar todo tipo de desechos a las quebradas y a los ríos. Entonces esto lo que generó es que los indígenas pues enfermaran y murieran. Entonces de ahí viene esta cultura de que los indígenas, al ver que los españoles hacían esto y ellos estaban enfermando, empezaron a arrojar los cadáveres y todo esto al río. Entonces esto generó esta cultura digamos, que tenemos de arrojar todos los desechos a las quebradas y a los ríos. Pero es muy importante tener en cuenta los impactos positivos y negativos de la cultura frente a la naturaleza. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la diversidad cultural genera diversidad ecológica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podemos hablar solamente de biodiversidad, digamos, en función a la naturaleza, sino que las comunidades humanas también ayudan y contribuyen a que haya, digamos, una mejor y mayor diversidad. Partiendo de lo anterior, hay que tener en cuenta que los elementos de la cultura y naturaleza están integrados e interaccionan. En las teorías ecológicas que hablan sobre el funcionamiento de los sistemas, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que, digamos, la naturaleza y la cultura están integrados. Tanto la naturaleza depende de la cultura como la cultura depende de esto, digamos, para la supervivencia y para la reproducción.
Entonces podemos decir que gracias a esta interacción es que los ecosistemas funcionan. Un elemento, digamos, natural que ha condicionado la cultura de los pueblos a través de la historia es el agua. Esto permitió que algunas comunidades fueran, digamos, sedentarios o nómadas. Viendo, digamos, de que el agua es un elemento de vital importancia para la supervivencia humana, aunque muchas veces también dentro de las culturas sirve como, digamos, como ritos simbólicos, también ha causado algunos problemas, porque en algunas culturas, siendo el agua tan escasa, se vuelve a conflicto, pero pues generalmente ha cambiado el ritmo, digamos, de la cultura, la historia, ha transformado a las culturas. Otro punto que hay que tener en cuenta es la agricultura ecológica. Esta viene, digamos, como un proceso de reivindicación que han tenido ciertas culturas para, digamos, ayudar, digamos, en los procesos de la naturaleza, a volver, digamos, también ha ayudado como a denunciar las diferentes problemáticas que presentan la naturaleza, los ecosistemas, por culpa de las transnacionales que, digamos, de cierta manera no les importa sino la producción, y esto viene afectando la naturaleza de cierta manera. Hay que tener en cuenta que la sabiduría tradicional es algo muy importante. Esto ha permitido de cierta manera la relación e interacción entre la cultura y naturaleza. Desde los ancestros han venido trabajando con plantas y todo esto. A pesar de que se ha demostrado que la cultura y la naturaleza están relacionados, que son un sistema, se ha creado un dualismo entre la naturaleza y la cultura. Todo esto lo que ha hecho es convertir a la naturaleza en mercancía. Un gran ejemplo de ello son los parques naturales. Esto lo que han hecho, digamos, es de cierta manera vamos a separar la naturaleza, ponen la naturaleza a un lado para que vayan y las visiten, le tomen fotos. Todo esto lo que ha pretendido es que domesticar a la naturaleza. Muchas veces las personas dicen, vamos a ir a un lugar donde se vea la naturaleza así, en la naturaleza pura, y lo llevan a un parque natural, pero esto simplemente ha sido un negocio. Esto es como tomar a la naturaleza como un paisaje. O sea, aquí se está confundiendo la naturaleza con paisaje. La naturaleza la están volviendo como un museo, y pues es lógicamente que esto está afectando no solo a la naturaleza, sino también a la cultura. Muchas veces para crear un parque nacional, si hay digamos una cultura indígena, lo que hacen es sacar a la cultura indígena para dejar a la naturaleza solita. Esto lo que ha creado son refugiados ambientales, porque están, digamos, destruyendo esta relación entre cultura y naturaleza. Para entender cómo la teoría de los sistemas nos ayudan a comprender la dicotomía de la naturaleza y la sociedad, pues generalmente, digamos, los estudios nos muestran naturaleza y sociedad como dos polos opuestos. Digamos, a un lado está lo que es natural y a otro lado está lo social, pero digamos, a la luz de la complejidad, hay que tener claro que ellos funcionan como un solo ente, que digamos interaccionan entre ellos y que componen un sistema muy complejo, el sistema que podríamos llamarlo un sistema socioambiental.